Ahora la voy a saludar, pero quiero poner el contexto de esta entrevista primero, porque hemos charlado la semana pasada y verdaderamente me quedé con un montón de preguntas, porque hace unos días atrás, hace no muchos días atrás, el ministro de Energía de la provincia, Alejandro Monteiro, adelantó que se solicitaría, en ese momento ya se solicitó a las empresas productoras y de servicios especiales que informe su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero desde el 2016 en adelante. Y vamos a preguntarle a Flavia qué implica este pedido del Ministerio de Energía, que ella no pertenece, por supuesto, pero sí vamos a preguntarle qué significa, qué implica, y también leyendo un poco de todo, uno de los titulares que me llamó la atención y realmente me impactó, que es una información que ha publicado la ONU, que es que la Tierra se calentará este siglo 2,8 grados si no cae más la emisión de gases de efecto invernadero. Esto, dicho así, parece como que, bueno, ¿qué pasa? Son 2,8 y ¿qué significa eso? Bueno, ahora vamos a hablar con Flavia Ruiz. Flavia, buenas tardes, gracias por venir. Te pido que te acerques. Ahí está, te acerques tu Hola, micrófono. buenas tardes. ¿Cómo va, Adrián? Bueno, te tiré un montón Me de tiraste un cosas montón, hoy no para estudié. hacer 2 horas más o Hoy, menos. hoy no me vine a Esa estudiar. bolilla no la tenía. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Recordemos qué efecto tienen los gases de efecto invernadero y dónde se generan. Bien, los gases de efecto invernadero en general son necesarios, los tenemos en la atmósfera y son gases que emiten y absorben radiación en el espectro del infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estuvieran, la Tierra estaría hiperfría, que es la definición que uno puede encontrar Sí. en Google. Ahora, el problema pasa cuando la actividad antropogénica, o sea, toda la actividad porque existimos, genera más gases de los que estaban en forma natural. Eso hace de que cada vez se retenga, por eso se habla del calentamiento. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto de los 2,8 grados que vos mencionabas, que se hace como una extrapolación? Es tanta la cantidad de dióxido equivalente, ¿por qué hablamos de dióxido equivalente? De todos estos gases que generan efecto invernadero, para no mezclar peras con manzana, todo lo traducimos a una unidad de referencia que es como si todo fuese dióxido. Esa unidad es el dióxido equivalente y a eso le estamos poniendo un tope. Se vio que cuando se llegue a determinados niveles, como viene creciendo exponencialmente de dióxido en la atmósfera, la temperatura va a aumentar 2,8 grados. ¿Qué va a hacer todo eso? Bueno, es un poco los desastres climáticos, es decir, las economías o se pueden extinguir o se pueden, digamos, rotar, y por eso tenemos inundaciones en lugares donde antes no se inundaba, tenemos sequías donde antes había lagos, y esos son los principales efectos. Nos va a impactar, y claro, El derretimiento de los glaciares. el derretimiento de los glaciares, y bueno, y las fotos, digamos, satelitales que uno ve son más que explícitas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Claramente, o sea, si todas las industrias y todo lo miráramos con una visión sistémica, pero ejecutiva, es decir, algo que realmente al menos lo frene, es como que hay que ser bastante prudente. Si yo respiro y exhalo, ¿qué exhalo? Dióxido. Claro. Entonces, bueno, no podemos decir, che, y si mañana dejamos de respirar todos de un ratito y con eso disminuimos. Tienen que, o sea, claro, es como, bueno, no. Que los chinos dejen de respirar claro, que son un montón. Que son un montón. Resolvemos el problema. Claro, entonces, bueno, si cada industria la viéramos, aunque sea, es muy difícil ver todas las industrias regionales para cada región, por eso no soy muy partidaria de que todo tenga una receta. No, claro. Que en Europa hacen, sí, pero Europa tiene un desarrollo industrial y una historia industrial que nosotros no tenemos. Hay algunos escritores que hablan de que no sería la mirada que debiéramos tener porque es inviable que todo el mundo llegara a ser un país desarrollado. Es decir, si vamos a ser subdesarrollados, cuidemos ese no desarrollo que tuvimos, al menos en el medio ambiente. Que podría ser hasta un efecto positivo al no ser desarrollado. Totalmente. Digamos, ¿no? Al menos todavía tenemos bosques, al menos todavía tenemos...
Bueno, ahora por lo menos en el Amazonas está más o menos a salvo, ¿no? Ya que se va a ir Bolsonaro, parará la deforestación, supongo, ¿no? No, ya tanto. No, digo yo, es una opinión personal, claramente. Claro, bueno, se podría... Bueno, justamente el contexto de nosotros, de Argentina, en particular de Neuquén, porque parece que fuera insignificante, pero no es importante por ser un país no desarrollado, por estar en una región donde, bueno, es una región inmensa como es la Patagonia, no es importante tener una cultura de buscar la neutralidad en la emisión de carbono, de gases de efecto invernadero. Sí, es súper importante. Súper importante, por un lado, de decir, bueno, hay muchas industrias y todos, el hecho de movilizarnos, ya emitimos gases por los vehículos y demás. Pero si vamos a agarrar el tema de industrias o economías regionales, es lo que por ahí en el curso de hace unas semanas atrás del Centro PYME yo decía, ¿qué pasó con la fruticultura? Que no entra en agenda hace como 20 años, ¿no? Claro. Entonces ahí teníamos una economía regional que tenía árboles y que captan el dióxido naturalmente. Claro. Entonces a veces esa visión sistémica de las economías nos podría ayudar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el norte con el tema de las inundaciones? Las habilitaciones eran, en su momento, eran no se veía por el acumulado talado. Eran permisos puntuales. Sí. Entonces, en el acumulado nunca se iba viendo. Entonces, a mí me permitían siempre, no sé, por decir algo, una barbaridad, no es un valor normal, ¿no? Si yo podía talar 100, no es que mañana podía talar 20. Me volvían a habilitar otras 100. Entonces, esa visión del acumulado o el sistémico, o como pasa en los pueblos industriales, cierta calidad de aire, sí, bárbaro, pero no es lo mismo cuando hay 3 empresas que cuando hay 10. Uh-huh. Entonces, claramente, esos acumulados, esa visión es sistémica, no puede ser infinita, pero aunque sea considerar la sinergia de 2 o 3 industrias. Claro. Como a modo de compensar, sí, pero ecológicamente, sí. No compensar administrativamente. Claro. Es justamente hoy también la novedad fue que el diputado Carlos Coyola presentó un proyecto que ingresó en la legislatura sobre compensación, ¿no? Quiero buscarlo para leer un poquito qué es lo que dice, porque la verdad que no lo alcancé a leer porque llegó hace un ratito. Lo que propone el diputado Carlos Coyola es crear un sistema provincial de compensación por la emisión de gases de efecto invernadero que plantea que los grandes emisores de esos gases compensen en especie, que es una palabrita que es particularmente importante. Compensen en especie su huella de carbono y el daño ocasionado al ambiente. La compensación será proporcionada al volumen de su emisión a través de la plantación, cuidado, mantenimiento de una cantidad determinada de especies arbóreas nativas. Objetivos de esta iniciativa: reforestar las especies nativas en la provincia, asegurar la diversidad biológica, etcétera, etcétera. Y hace referencia, por supuesto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto. La cuestión es, hay que buscar que las empresas no emitan gases de efecto invernadero, carbono en particular, huella de carbono, o hay que buscar que las empresas compensen con, por ejemplo, esta iniciativa del diputado Coyola, lo que están haciendo en cuanto a emisiones. Yo celebro cualquier idea que tienda a disminuir porque a veces, digamos, tener un marco con algún incentivo ayuda como acción colateral a tomar determinadas decisiones o acciones. Ahora, acá hay un balance que también se discute en otros trabajos. Yo puedo plantar, 1000 árboles hoy. ¿Cuántos años tarda en crecer un árbol mientras yo sigo emitiendo? Entonces la compensación no es inmediata ni bien planto. Entonces, ¿cómo me van a compensar por algo que todavía yo no estoy solucionando hasta dentro de 5 u 8 años? Entonces, la biología tiene un tiempo y la industria tiene otro. Por eso es como que siempre, en mi cabeza sesgada, yo apunto a, digamos,
hay soluciones que son al corto, al mediano y al largo plazo. Todas están bien. Ahora, si yo tuviese que detener, lo primero que puedo hacer es racionalizar las emisiones, ya sea con logística, con vehículos que emitan menos. No podemos frenar las economías. Por otro lado, si tenemos economías ya Es un problema de costos, es un problema de que de alguna manera tienen que evidenciar sus procesos, cómo se realizan, cuál es el problema por el cual las compañías les molesta hasta cierto punto hablar de